Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa tarde. Es una bendición gloriosa del Señor poder estar aquí en la casa del Señor en esta preciosa hora para oír un primer mensaje de la palabra del Señor en este año 2002 que tenemos tantas expectativas por hacer en la bendita obra del Señor. Amén, hermanos. Enviamos un caluroso saludo desde aquí, desde la iglesia Apocalipsis 320, Nicaragua, León, para todos nuestros hermanos que nos escuchan por las radios locales, nacionales y las radios fuera de nuestras fronteras. Que el Señor les bendiga a todos nuestros radioescuchas. También bendecimos a nuestros hermanos que van en su automóvil sintonizándonos esta cinta y que va a traerles sin duda una bendición poderosa, maravillosa sobre su vida. Yo sé que Dios traerá esa bendición especial para ustedes. Así que es una bendición, amados hermanos, y gocémonos, alegrémonos escuchando palabra del cielo en esta hora. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Rey en esta hora. Gloria a Dios. A su nombre, hermanos. Qué lindo es el Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en San Lucas capítulo 4, en el versículo 18 hasta el verso 19. San Lucas capítulo 4, versículo 18 al versículo 19. La palabra del Señor la leemos en el nombre poderoso de Jesucristo y a la letra noticia así la bendita palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Quiero que repitamos el verso 19. A predicar el año agradable del Señor. Una vez más, digámoslo todo. A predicar el año agradable del Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos. Pedimos que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada. Y que en esta, Señor, esta cinta, la cual, Señor, muchos nos sintonizan a través de la radio y otros nos sintonizan a través, Señor, de sus vehículos, en sus automóviles. Yo pido que tu bendición y tu unción entre sobre sus vidas y traiga sobre sus vidas tu paz, tu amor, tu poder y tu gloria sobre sus vidas. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos en esta preciosa hora. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Quiero en esta preciosa tarde predicar bajo el tema ¿cuál es el mensaje de la iglesia en el siglo XXI? ¿Cuál es el mensaje de la iglesia en el siglo XXI? Los días en los cuales estamos viviendo en estos últimos días son tiempos históricos, tiempos grandes, tiempos especiales, tiempos maravillosos que nosotros como iglesia tenemos que saber qué papel estamos jugando aquí en la tierra como iglesia redimida, como lavados con la sangre de Jesucristo. El mundo en que vivimos ha venido cambiando a través de la historia. El hombre día a día está materializándose, poco a poco se está alejando de su creador y no tiene tiempo para oír el mensaje de él. Por lo tanto, la maldad se ha proliferado y se ha dado lugar precisamente a las cosas temporales, a las cosas de maldad y a tantos aspectos, hermanos y hermanas, que han minado nuestra sociedad de hoy en día. Producto de ello, precisamente, vemos tantas cosas que nos hemos vuelto vulnerables a tanta situación difícil que el mundo ha sido víctima en estos últimos años. Estamos escuchando, por ejemplo, noticias como guerras en el Medio Oriente de distintas índoles. Podemos escuchar también guerras y hambre en el África, crisis sociopolítica y económica en América Latina.
como el problema, el conflicto difícil que está enfrentando nuestra Argentina, que está al sur de nosotros aquí de Centroamérica. Podemos ver también la situación difícil que está enfrentando todos los países de Centroamérica, los de Norte y Suramérica. Hoy nadie se escapa precisamente de los conflictos bélicos, conflictos difíciles que están viviendo toda la sociedad de hoy en día. También escuchamos hoy en día las noticias están minadas de noticias de desastres naturales. La naturaleza se ha descontrolado y hemos visto problemas como, por ejemplo, las alteraciones y cambios de los movimientos del mismo clima, del mismo mundo en el cual vivimos. Movimientos telúrgicos como terremotos, huracanes. Estamos escuchando también de aluviones o deslaves de grandes montañas. El problema ahorita en el Brasil, estamos escuchando de tanta situación difícil que está, cientos de vidas han muerto producto de los deslaves, de tantas inundaciones que está habiendo en esta nación. También escuchamos de noticias como maremotos, erupciones volcánicas, sequías, hambrunas, tornados, distintos fenómenos naturales. Esa es la noticia que está minando nuestro mundo y son las noticias que estamos escuchando hoy en día. También no se ha quedado atrás el aumento de la maldad, donde el hombre precisamente en búsqueda de llenar el vacío en su interior, en su corazón, está tratando de llenarla de distintas formas. Hemos visto el aumento de la maldad, se ha aumentado los congresos de brujas, de espiritistas en distintos puntos del mundo. También estamos escuchando de sectas que están minando el mundo con sus falsedades, con sus engaños, con sus mentiras. Todos estos movimientos, que minan al mundo, que engañan con todas sus falsedades. ¿Qué papel está jugando la iglesia frente a ello? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿La iglesia está viendo inerte toda esta situación o está preparándose para hacer algo de lo cual Dios quiere que la iglesia haga? Nosotros como iglesia tenemos que estar a la expectativa de hacer precisamente lo que Dios ha mandado que nosotros hagamos. Los días que vivimos son días difíciles, son tiempos últimos y postreros. Hace aproximadamente en el siglo XVI, Teresa Ávila dijo estas palabras en sus oraciones: Cristo ahora no cuenta con otro cuerpo en la tierra, sino con el vuestro. Vuestras manos son las únicas manos que Él tiene para hacer el trabajo. Vuestros pies son los únicos pies con los que Él puede andar en el mundo. Vuestros ojos son los que Él tiene para que su compasión ilumine un mundo atribulado. Cristo no tiene otro cuerpo en la tierra que el vuestro. Eso dijo esta mujer de Dios. Precisamente esta mujer tenía razón con lo que ella decía, porque Jesucristo ha dejado su poder. Jesucristo ha delegado a su iglesia para que ocupe el lugar de alumbrar en esta sociedad oscura, en este mundo incierto, en esta sociedad de tantas dificultades. La iglesia juega un papel tan importante en estos días como es el de presentar el mensaje glorioso de Jesucristo, de cambio y de transformación a este mundo que tanto lo necesita. Démosle un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Gloria sean dadas a Jesucristo. Precisamente la iglesia del Señor tiene que estar ahora mismo presentando en este siglo XXI el mensaje de amor, el mensaje de esperanza. En medio de un mundo incierto, con una enorme incertidumbre en este mundo, producto de los problemas como terrorismo, problemas de enfermedades, crisis económicas y los demás conflictos que vemos en las sociedades de hoy, como la delincuencia, los secuestros, etcétera. ¿Qué mensaje está dando la iglesia en el siglo XXI? Y hoy en el año 2002, en San Lucas capítulo 4, verso 19, dice la bendita palabra del Señor:
Él ha venido, dice, a predicar el año agradable del Señor. Este es el año agradable del Señor. El año agradable del Señor precisamente nos da a entender que tenemos, aleluya, un gran reto, un gran desafío. Y tenemos que presentar a este mundo que está incierto, que está lamentando, que está gritando por problemas de este mismo mundo, pero la iglesia tiene un mensaje de amor y de esperanza que dar. La iglesia tiene algo grande y maravilloso que dar, que nuestro gran Señor Jesucristo, Él dijo claramente que Él vino a predicar el año agradable del Señor. Y en el verso 18 dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Señor, aleluya, Él ha sido ungido para dar las buenas nuevas a este mundo carente y necesitado del amor de Jesucristo. Este mundo que está arrollado precisamente y ha sido víctima de un virus infeccioso llamado el pecado. Pues precisamente el pecado es una infección universal. El pecado que ha minado al mundo, el pecado mora dentro del hombre, de acuerdo a Romanos 7:17. El pecado, además de eso, reina sobre el hombre, de acuerdo a Romanos 6:23. Además de ello, el pecado cautiva la mente del ser humano, la tiene cautiva, de acuerdo a Romanos 7:23. El pecado es un engaño. Y además de ello, el pecado endurece el corazón y la mente del ser humano. El pecado, además de ello, es un deseo, de acuerdo a lo que nos dice Santiago capítulo 1, verso 14 y verso 15. El ser humano está siendo víctima de esta infección del pecado y producto de ello está siendo vulnerable día a día. Los hogares se están destruyendo. Todas las estructuras fuertes de muchas familias han sido conmovidas. Precisamente el Señor lo había anunciado y lo había declarado, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sin embargo, dice la palabra que todo aquel que oye el mensaje de Jesucristo y lo pone por obra, lo comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron vientos, vino el río y dio con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es el tiempo en el cual debemos fundamentarnos en el poderoso mensaje de la palabra del Señor. El pecado ha proliferado, el pecado ha sido aumentado en estos últimos días, pero no debemos olvidar que la palabra de Dios dice que cuando el pecado abunda, sobreabundará la bendita gracia de Dios sobre este mundo necesitado. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno y maravilloso. Todo esto que estamos viendo, en el cual el mundo está viviendo, en el cual el mundo está precisamente siendo víctima de todo ello, la iglesia de Jesucristo tiene el mensaje de esperanza que dar. Y lo que tenemos que presentar es que Jesucristo es la única esperanza. Jesucristo es la única alternativa, que Jesucristo es la única solución. Pues precisamente la palabra de Dios nos habla, y quiero abordar 5 puntos aquí sobre lo que Cristo representa para nosotros. La palabra de Dios dice que Jesucristo vino para salvar a su pueblo, salvarnos del pecado. Y Mateo 1:21 nos dice de la siguiente manera. Por favor, abramos nuestras Biblias en San Mateo capítulo 1, versículo 21. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Cristo, hermano? Cada uno tome su Biblia y leamos, por favor. La palabra de Dios dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Jesucristo vino a salvarnos del pecado. No podemos hallar solución o alternativas en otros puntos. Solamente Jesucristo es nuestra única esperanza. Solamente Jesucristo, en Él tenemos la esperanza de la salvación, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo vino para salvarnos del pecado. Número 2, Jesucristo vino para librarnos del pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 4, la palabra del Señor nos indica precisamente sobre esto. Gloria y alabanza sean dadas a Jesucristo. Ya lo tienen, hermanos. Gálatas capítulo 5, verso 4 dice, verso 1, hermano, capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hemos sido libres de toda opresión del pecado. Cristo nos ha libertado. Cristo nos ha hecho libres por su palabra gloriosa. Además de ello, aleluya, Jesucristo vino para limpiarnos del pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. La bendita palabra del Señor nos dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Regalémosle un aplauso a Jesucristo, porque su sangre nos ha limpiado. La sangre de Jesucristo, aleluya, la sangre gloriosa de Él nos ha limpiado de toda mancha pecaminosa, de todo pecado horrendo. Él nos ha limpiado por su bendita gracia. Punto número 4. Jesucristo vino para perdonarnos de los pecados. Hechos 26, 18. Busquemos Hechos 26, 18. La palabra del Señor nos habla, hermanos, y nos dice de la siguiente manera: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que recibáis por la fe que es en mí. ¿Qué cosa dice, hermanos? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que recibamos perdón de pecado. Jesucristo sí nos puede perdonar de los pecados. Jesucristo sí, Él nos puede perdonar. Aleluya. Además de ello, Jesucristo vino para destruir todas las obras del diablo. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. La palabra de Dios dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Para esto apareció, dice la palabra de Dios, el Hijo de Dios, para deshacer todas, diga conmigo, todas las obras del diablo. Regálenle un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Él vino para traer toda esa libertad con que Él nos ha libertado. El hombre está buscando distintos puntos, distintas alternativas para traer el cambio a su vida. El hombre busca distintas formas, distintos experimentos, pero todo eso será frustrado, fracasarán, porque nadie los podrá librar precisamente de esa infección universal del pecado. No podrán
las quimioterapias, no podrán distintos organismos que invierten millones de dólares para traer los cambios integrales o sociales que necesita la sociedad de hoy. Invierten tantos cantidad de dinero pensando que en ello traerán la alternativa y la solución a los males endémicos de esta sociedad de hoy en día. Pero el cambio único, lo único que podrá librar de la infección universal al ser humano, que es el pecado que mora dentro del hombre, el pecado el cual reina sobre el hombre, el pecado que cautiva la mente del hombre, el pecado que es un engaño, que endurece y que además es un deseo del ser humano. Lo único que lo puede librar se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo, dígalo conmigo. Se llama, diga conmigo, Jesucristo. Porque Él vino a salvarnos del pecado. Porque Él vino a librarnos del pecado. Porque Él vino a limpiarnos del pecado. Porque Él vino para perdonarnos del pecado. Porque Él vino para destruir todas las obras del diablo. Regálele un fuerte aplauso a Jesucristo. Aleluya. Pero saben, hermanos, Él nos ha hecho libertad. Tú que me estás escuchando ahora mismo, que quizás vas conduciendo tu automóvil, quizás vas con tu familia, quizás vas tú solo al trabajo, quizás vas de compra. El Señor te dice en esta preciosa hora, Él dice: yo solamente tengo, absolutamente solamente yo tengo la solución y la alternativa para ti. Porque soy el único que vino para salvarte. Soy el único que vino para librarte. Soy el único que he venido para limpiarte del pecado. Es lo único solución que tienes, porque yo he venido, te dice el Señor, para perdonarte. Y si quizás hay una adversidad que está obstruyendo, el Señor te dice que Él vino para destruir toda obra del diablo. Jesucristo vino para eso. Él lo dijo en San Lucas capítulo 4, verso 18 y 19. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Este año que estás comenzando, Jesucristo te está dando buenas nuevas. Y las buenas nuevas que Él te dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. En estos días hay tantos hombres y mujeres quebrantados del corazón, producto de resentimiento, productos de amargura, producto de secuelas que tienen por años en su vida, en su corazón. Pues precisamente Jesucristo ha venido para sanar esos corazones quebrantados. Este año 2002, echa ese peso, esa carga que tienes. Levanta tu rostro a los cielos y Dios te dice: yo he venido para sanar los quebrantados de corazón. Esos corazones quebrantados, esos corazones de los matrimonios quebrantados, esos corazones de esa esposa, de ese esposo, de esos hijos quebrantados, de esos padres quebrantados. El Señor te dice: yo he venido para sanar esos corazones. Recibe la sanidad que Jesucristo ha venido a proporcionarnos, hermanos. Recíbelo, mi querido hermano. Él ha venido para sanar ese corazón quebrantado. Quizás tú dices: es verdad, mi corazón ha sido herido, ha sido maltratado. No te niegues a recibir la sanidad que Jesucristo quiere proporcionarte. Déjate abrazar del Señor. Déjate sanar ese corazón quebrantado por el poder cambiante y glorioso de la bendita palabra de Dios.
Además de ello, la palabra de Dios dice que Él vino para pregonar libertad a los cautivos. Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Quizás tú has dicho o tú has pensado quizás algún momento, es cierto que Jesucristo ha venido, es cierto que Él me ha venido a salvar, es cierto que Él me ha venido a limpiar, Él me ha venido a libertar, Él me ha venido a perdonar y ha venido a destruir las obras del diablo. Sí, pero estás allí detenido, no te levantas, no actúas, estás inerte frente a las situaciones difíciles de este mundo. El mundo está lamentando por las situaciones que está viviendo y tú te conviertes en uno más de ellos, pero tú eres alguien que Dios te ha llamado para ser agente de cambio y de transformación para este mundo. Por tanto, Él te dice en esta hora, Él te dice: hijo mío, yo he venido a pregonar libertad a los oprimidos. Perdón, Él ha venido a pregonar libertad a los, aleluya, a los cautivos. Por tanto, la palabra pregonar dice y te declara: ya sos libre, no puedes estar más en esclavitud. Has sido libre por mi palabra, has sido libre por mi poder. Denle un aplauso a Jesucristo. Él nos ha venido a libertar. Oh, Él te dice, por tanto, eres libre, no puedes estar más sujeto a esclavitud. Él te dice: no puedes estar más ahí cautivo, atado. Él te dice: eres libre. Yo te he hecho libre. Yo te he hecho libre. Aquí en los campos de Nicaragua, en las áreas rurales, donde se tienen animales o aves de corrales, podemos ver cosas que hacemos. Por ejemplo, amarramos alguna gallina por un periodo de tiempo, o quizás un chompipe o pavo en otros lugares, y lo tenemos amarrados por un espacio de 2 o 3 días, y luego lo soltamos y este animal se queda una vez más quieto y sujeto, pensando que está amarrado todavía, y tenemos que espantarlo o quitarlo de su punto o tirarlo en el aire para que se dé cuenta que ya ha sido soltado, que ya no está amarrado. Por tanto, si alguna atadura te ha tenido atado, un problema, una situación difícil en tu hogar, en tu familia, el Señor te dice en este día: yo he pregonado libertad para ti. Ya no estás cautivo, ya no estás amarrado, ya no estás ligado ahí a ese punto. Has sido libre porque yo te he libertado, te dice el Señor. Además de eso, el Señor nos dice en su bendita palabra que Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Si hay una opresión, el diablo, lo que él es sucio, él lo que trata es de traer opresión a tu vida, sentirte frustrado. En nuestro país, Nicaragua, ha subido el índice de suicidio. Gente que se quita la vida, se mata por razones de opresión. La opresión de problemas económicos, la opresión de problemas o conflictos matrimoniales, distintos o diversos problemas, los cuales para ellos piensan que es el punto para acabar con ello, es quitándose la vida. Pero esa no es la solución. La solución es escuchar el mensaje de Jesucristo. La solución es prestar atención a su palabra, el cual Él dice: yo he venido a poner en libertad a los oprimidos. Él ha venido a poner en libertad a los oprimidos. Por tanto, ya no estás oprimido, estás libre. Gritemos todos los que estamos aquí: somos libres. Somos libres por la palabra dada por nuestro Señor. Aleluya. Poner en libertad, a poner en libertad. En otras palabras, si estabas atado, Él te dice ahora: ya no estás oprimido, estás libre.
Por tanto, mi querido hermano que me escuchas, dale gloria al Señor, porque este año es un año agradable del Señor. Pues Él vino a declarar esas verdades sobre nosotros. Él vino para sanar esos corazones quebrantados. Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Él vino para libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Él vino a traer esa paz, ese amor, esa saludabilidad para cada uno de nosotros. No te niegues a recibir la iglesia, amada iglesia de Jesucristo. Además de eso, el Señor nos ha ungido precisamente a nosotros y nos ha delegado una gran tarea. Y en Colosenses capítulo 2 verso 14, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Colosenses capítulo 2 verso 14. La palabra de Dios nos habla aquí, en el cual Satanás no tiene ningún derecho, no tiene absolutamente ningún argumento para acusarnos, más que somos hombres y mujeres ungidos por el Señor, libertados por su sangre, para hacer una gran tarea, la cual Él nos ha encomendado que hagamos nosotros ahora. La palabra de Dios dice en el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, hermanos y hermanas, tenemos a nuestro Señor Jesucristo triunfante, sentado en su trono, el cual Él gobierna, el cual es Señor y dueño de todo. Regálale un aplauso a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Satanás está vencido, está derrotado, está destruido, porque Jesucristo vino para deshacer todas las obras del diablo. La iglesia del Señor tiene una gran tarea, y la tarea que tiene la iglesia en este mundo de hoy nos habla la palabra en el capítulo, en Efesios, capítulo 1, verso 21 y 22. Abra su Biblia, por favor, ahí. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Te damos la gloria, Señor, y la honra. Vamos a hacerlo desde el verso 20. La cual opera en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, escúchalo, iglesia, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia de Jesucristo, o en otras palabras, nuestro Señor, el cual ha vencido, el cual ha triunfado, el cual está sentado en el trono. Él, dice la palabra del Señor, a Él fue sometido, nos dice el versículo 21, Él fue sometido, a Él, fue sometido todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice la palabra que Él fue dado por cabeza a la iglesia de Jesucristo.
Y el verso 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, en todo. Jesucristo actúa en su iglesia. En otras palabras, Jesucristo alumbra esta sociedad a través de nosotros. Jesucristo le habla a este mundo a través de nosotros. Jesucristo profetiza y advierte a este mundo a través de nosotros como iglesia. Este mundo será discipulado por el poder de Jesucristo, pero a través de su iglesia. ¿Pero qué iglesia? La iglesia que ha sido lavada con la sangre de Jesucristo. La iglesia que ha sido salva del pecado, que ha sido la iglesia que ha sido libertada del pecado, la iglesia que ha sido limpia del pecado, la iglesia que ha sido perdonada del pecado, la iglesia, aleluya, que ha aceptado que Jesucristo vino a libertar y a destruir toda obra del diablo. Esa iglesia es la que el Señor va a usar para declararle a este mundo que Jesucristo es la única esperanza. Tú que me escuchas, es la hora, es el momento que levantes tu rostro al cielo. El Señor dijo en una ocasión, ergíos y levantad vuestras cabezas, porque ya vuestra redención está cerca. Todos los acontecimientos alrededor del mundo anuncian una sola cosa: el prominente retorno de Jesucristo por su iglesia. Jesucristo viene muy pronto por nosotros, pero mientras tanto, iglesia, brillemos como Jesucristo dice que brillemos. Él dijo que una luz no se enciende para ponerse debajo de la mesa, sino que se pone encima, arriba, para que alumbre a todos los que están en casa. Alumbremos las comunidades, alumbremos las ciudades, los países, alumbremos, hermanos y hermanas, este mundo entero con el mensaje glorioso de la bendita palabra de Dios. Den un aplauso a Jesús. Dios es poderoso y bueno. El Señor nos prometió y nos hizo muchas promesas. Y yo quiero ahora que usted abra su Biblia en el capítulo 16 de San Mateo. Y quiero que leas conmigo, hermanos y hermanas, lo que Jesucristo dijo que la iglesia sería en este mundo. Gracias, Señor, por tu presencia. Capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Está oyendo, amados hermanos? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor nos ha dado a esa iglesia que ha escuchado la palabra libertadora de Jesucristo, a esa iglesia que está caminando con pies firmes y victoriosos, a esa iglesia que tiene los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, a esa iglesia que no es víctima de los conflictos o de las dificultades que el mundo enfrenta, a esa iglesia que no está viviendo por las circunstancias que el mismo mundo vive, sino que tiene una fe y una esperanza puesta en Jesucristo, fe que nunca será invalidada, fe que nunca se quebrantará, sino que será una fe firme y victoriosa en Jesucristo. Regálele un aplauso a Él. Gracias, Señor.
El salmista David dijo, hablando sobre este aspecto, él dijo: los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, los que confían en él. Dice que no se mueven, sino que permanecen para siempre. No se mueven, sino que permanecen para siempre. Pues Dios está con nosotros y no nos vamos a mover. No nos vamos a mover, hermanos y hermanas, por las situaciones o dificultades que está enfrentando esto. Somos los únicos llevando un mensaje de cambio, un mensaje de esperanza, un mensaje de transformación a este mundo, hermanos y hermanas, que está rumbo al precipicio, a la desesperación. Pero solo a través del poder de la palabra podemos traer el cambio y la transformación a este mundo. Oh, dele la gloria al Señor en esta hora. Palabra de Dios dice: a ti te daré las llaves del reino. Las llaves han jugado un papel a través de la historia y será el que jugarán en los próximos días. Ellas han servido para dos cosas. La número uno, sirven para abrir, y número dos, para cerrar. Usted, si tiene puertas cerradas, use las llaves. Si quiere puertas abiertas, use las llaves. Use las llaves. Recuerde que las puertas del infierno, la palabra de Dios dice, no prevalecerán contra la iglesia. No importa la circunstancia incierta que esté a su alrededor, Jesucristo es la única esperanza. Jesucristo es la única alternativa. Jesucristo es el único cambio. Pero Él delegó a nosotros, su iglesia, para ser portadores de este bendito mensaje de cambio y de esperanza. Y amada iglesia, te dice el Señor: a ti te daré la llave del reino. Todo lo que atares en el cielo, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa es la palabra de Dios para la iglesia. Eso es lo que Dios ha dicho para su iglesia. Y en el último versículo del libro de San Mateo y su último capítulo, Jesucristo dijo estas palabras: enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es la promesa de Dios para nosotros. Por tanto, iglesia, no estamos solos. Por tanto, iglesia, no estamos solos en este mundo. Poseemos y contamos con la presencia gloriosa de Jesucristo. Contamos con esa presencia maravillosa y victoriosa de Él. Él nos ha revestido de poder y autoridad para traer el cambio, la transformación a este mundo de esperanza, a este mundo, incierto, carente y necesitado de una palabra de amor y de esperanza. El tema de este día es: ¿cuál es el mensaje de la iglesia en el siglo XXI? ¿Cuál es el mensaje que estamos dando? ¿Cuál es el mensaje que estamos inyectando en nuestra sociedad en estos días? ¿Estamos llevando el mensaje de amor? ¿Estamos llevando el mensaje de esperanza? ¿Estamos presentando el mensaje de Jesucristo bajo el nombre que es sobre todo nombre, el poder glorioso de Jesucristo? ¿Estamos llevando ese glorioso mensaje? ¿O estamos inertes, estamos impávidos, que no sabemos qué hacer frente a las situaciones difíciles que estamos viviendo y enfrentando? Es la hora, iglesia, que nos levantemos a darle el mensaje de amor, el mensaje de esperanza a esos matrimonios destruidos, a esas familias desintegradas, a esos niños en los semáforos, a esos niños
huérfanos porque que están vagando por las calles, a esos jóvenes que están viviendo quizás dificultades difíciles y por ende hoy están en la calle, esos jóvenes que se han perdido en la promiscuidad sexual, esos que están siendo víctimas de tantas dificultades. Tú que has perdido la esperanza, mi querido hermano, quizás has dicho, yo pensé que iba a ser, pero hoy pienso que se me está haciendo difícil. Yo te digo en esta preciosa hora, Jesucristo te dice que Él vino a predicar el año agradable. Este año es un año agradable. Este año es un año de esperanza. Es un año que tú te levantes con poder y autoridad. Y Dios te ha dado la oportunidad para que actúes, para que te muevas en el poder de su palabra y que transformes las cosas adversas en las cuales está viviendo este mundo este día. Oye el mensaje de Jesucristo. Escucha la voz de Dios que te dice en esta hora, necesito que hables y que prediques mi palabra en la autoridad y en el poder de mi nombre, te dice el Señor. Yo te pido ahora que te pongas de pies, iglesia. Y tú que vas o que me escuchas por la radio, tú que quizás estás allí conduciendo tu automóvil, la presencia gloriosa del Espíritu Santo fluye y sopla ahora tu vida. Espíritu Santo, ven en esta hora sobre nuestras vidas. Sopla, Señor. Sopla, bendito Señor, a tu pueblo. Llena con tu presencia bendita. Llena con tu poder, Espíritu Santo. Sopla, Señor, sopla cada vida que está aquí ahora. Háblales a su corazón, Espíritu Santo. Háblales a su mente ahora. Y que sepan, Señor, que solo tú eres el único que nos has dado la libertad y nos has ungido con tu poder para llevar el mensaje de amor, de esperanza y de verdad a estos hombres y mujeres necesitados de ese mensaje. Señor, tanta gente que ha caído en manos de ciencias ocultas o de sectas falsas que aparentan predicar la verdad, pero están lejos de ella. Están lejos, no la conocen. Y la iglesia que tiene la verdad, el amor y el poder de Jesucristo está inerte, no funciona frente a este mundo carente y necesitado. Señor, que tu gloria fluya sobre nosotros y que atendamos ese mensaje que dice que nos diste las llaves del reino para que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y lo que soltemos aquí será suelto allá. Señor, dice tu palabra que las puertas del infierno del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Iglesia, levántate en el poder de Jesucristo. Levántate en el poder del nombre de Jesús. Levántate bajo la unción de Cristo y presente el mensaje de Jesús a hombres y mujeres necesitados. Tú que me escuchas allí en tu hogar, recibe ahora el poder de Jesús. Este es el año agradable. Si puedes traer a tu familia, tu esposo que me escucha, tu esposa que me escuchas, tu padre de familia, reúne a tus hijos, proclama esta proclamación que Jesucristo hizo. Es el año agradable del Señor ahora.
Levántate bajo ese poder del nombre de Jesús. Ministra a tu familia. Recibe la unción del poder de Jesús ahora. Sopla, Señor, esa vida. Sopla ese hogar. Si él ha estado influenciado por malas noticias, Señor. Si él ha estado inerte frente a, aleluya, a estas situaciones del mundo. Ahora, Espíritu Santo, entra sobre él. Sopla. Llénalos con el poder glorioso de tu palabra. Que no quede ni una parte en su vida que no quede llena del poder de tu Espíritu. Sopla, Señor. Llena con el poder de Jesús cada vida, cada familia, cada pequeño. Se ha envuelto bajo el poder glorioso del poder de la palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sopla. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe esa unción. En el nombre de Jesús. Recibe bajo el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una hora tan linda, hermanos y hermanas. Yo te pido ahora que tú sepas quién tú eres, a qué te ha llamado el Señor. Te ha llamado a que alumbres, te ha llamado a que des testimonio bajo el poder glorioso de la bendita palabra de Dios. Vamos a ir en el poder de Jesucristo para dar testimonio. Ya no somos iguales, somos hombres y mujeres, somos la iglesia de Jesucristo para presentar el mensaje de amor y de esperanza a este mundo que necesita el mensaje de cambio. Regálale un aplauso fuerte a Jesucristo. Somos la iglesia victoriosa en Cristo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Soy el pastor José Luis Salgado Castillo de León, Nicaragua. Te saludo y te deseo que tengas un feliz año nuevo. Y te animo a que tomes el poder de la palabra de Dios y actúes en el poder de su nombre y verás la gran victoria que Dios nos dará en estos días. La sociedad de hoy, el mundo en el cual vivimos, nos necesita. Levántate, mi querido hermano. Levántate tú, mi querida hermana. Levántate en el poder de Jesucristo. Alumbremos a esta sociedad necesitada y declaremos el mensaje de Jesucristo. Te deseo que disfrutes y que tengas un feliz año nuevo 2002. Que Dios te bendiga en nombre de toda mi familia. Les amamos mucho. Dios te bendiga.